mandé. Hace falta una mesa para este sillón. Son súper prácticas, útiles y evitan pasar por estos chascarros. Así que voy a hacer una con un solo macetero y un pedazo de madera. La base de nuestra mesa va a ser este macetero, pero lo vamos a usar dado vuelta para apoyar aquí la cubierta. La altura que tiene es 38 centímetros y un buen dato que les va a servir es que las mesas laterales o de centro tienen una altura entre 40 y 50 centímetros. También es importante que la cubierta sea mayor al diámetro del macetero. En este caso queda un margen de 21 centímetros. Además, tiene que ser de un material resistente. En este caso es PVC de alta resistencia, con terminación tipo granito. Podría ser también de cemento o arcilla. Esta cubierta tiene 3 centímetros de espesor y vienen dimensionadas en 45, 60 y 90 centímetros. Nosotros escogimos la de 60 porque es una mesa lateral. Aunque ya viene con bastante buena terminación, la vamos a pulir con una lija número 180 para que la superficie quede impecable. Ahora viene la parte más entretenida porque con el color podemos hacer una variante de la misma mesa, pero siempre claramente adecuándola al estilo de tu casa. Por ejemplo, nosotros vamos a pintar el macetero de color negro y la cubierta la vamos a dejar natural. Pero podría ser también que dejáramos originalmente el gris de este macetero y pintar la cubierta de un color negro, de un gris, un crema o un verde. Por la rugosidad del macetero elegimos aplicar un esmalte en aerosol que se adhiere súper bien al plástico. Y la cubierta la barnizamos con brocha, o también, si no tienen, pueden aplicarlo con muñequilla, que se logra envolviendo un poco de wipe en una gasa o tela liviana para no dejar hilachas. Ahora en verano dejamos secar el aerosol y la cubierta por 2 horas para seguir con el armado. Como la cubierta está recién barnizada, mantuvimos el cartón para que no se raye. Para poder fijar la base a la cubierta, simplemente la presentamos al centro, marcamos el contorno, le ponemos adhesivo, pegamos el macetero y aseguramos por dentro con tornillos y golillas. Aquí tenemos 2 mesas laterales construidas de la misma forma, pero miren por favor qué distintas se ven solo por los colores. Ustedes deciden cuál les gusta más para su casa. Ustedes suscríbanse al canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube, activen la campanita y coméntenos qué les parecen estas tremendas mesas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tienda Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.